Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu primera sesión del curso Introducción al lenguaje C++. En esta sesión veremos los fundamentos de programación necesarios para empezar a programar en nuestro lenguaje C++. Yo soy Félix y si te interesa la programación, sígueme en este video. ¿Qué es lo que estaremos viendo en esta primera sesión? Estaremos viendo los conceptos teóricos necesarios para entender la programación, como la computadora, el lenguaje de programación, niveles de lenguaje, programación, programa, algoritmo, compilador, C++ y su estructura principal. Además de todo esto, vamos a hacer un ejercicio de programación, nuestro primer ejercicio, que es un poco similar al Hola Mundo, solo que vamos a hacer unos pequeños cambios. Vamos a empezar con nuestro primer concepto, que es la computadora. La computadora pues es algo que siempre utilizamos todos nuestros días, pero a veces no tenemos claro lo que es. Una computadora es una máquina que permite la recepción y el procesamiento de datos. Y esto claro lo podemos observar como por ejemplo cuando transferimos archivos de una USB a nuestra computadora. Aquí se está viendo relacionado al concepto de recepción de datos. Y el procesamiento pues cuando hacemos diferentes procesos en diferentes programas, como por ejemplo el proceso que estoy haciendo ahorita mismo de grabar un video. Es importante aclarar que nuestra computadora está compuesta de hardware y software. En las imágenes podemos ver la diferencia de hardware y software. Si sabemos un poco de inglés, podemos distinguir que hardware significa más como una máquina, una herramienta. Entonces el hardware es todo aquello que está físico, ¿sí? Como el mouse, el teclado, la pantalla, ¿sí? Todo aquello que es físico. Por otra parte, el software, tenemos que el software son todos los programas y toda esa información que está dentro de la computadora. Yo como diferencio el hardware del software es que el software es algo no tangible, me explico, es algo que no está físico. El software no está físico, son los diferentes programas que utilizamos para navegar en nuestra computadora, mientras que el hardware sí es algo tangible porque pues ahí está, lo estamos tocando. Ok, pasaremos al siguiente concepto, que es lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Últimamente los lenguajes de programación se han hecho muy famosos. Es importante aclarar que un lenguaje de programación no es nada más que aquello que nos permite desarrollar un programa, ¿sí? Está conformado de símbolos y reglas de sintaxis y semántica, los cuales definen su estructura y dan significado. Si les tuviera que decir que es un lenguaje de programación no es nada más que, como su nombre lo dice, es como si fuera un lenguaje. Sí, ¿por qué? Pensemos como el español. ¿Qué es lo que tiene el español? Pues bueno, pues tiene símbolos que son las grafías, las 27 o 28 letras que componen el alfabeto. También tenemos reglas de sintaxis, ya que, por ejemplo, algunas palabras tienen su ortografía y otras no. La semántica, el significado que tiene cada palabra, lo cual a todo este conjunto le va a dar un significado. Claro, aquí lo estamos comparando como si fuera el español. Hablando en términos de software y ya más del lenguaje de programación, un lenguaje de programación es aquello que está enfocado a realizar un software, es aquello que nos va a permitir comunicarnos con la máquina. Aquí vemos en la siguiente imagen diferentes lenguajes de programación como C++, que es el que vamos a ver, MATLAB, que es para realizar funciones de matemáticas, Python, que se ha vuelto muy famoso últimamente, PHP para desarrollar páginas web, HTML y CSS también son muy famosos para desarrollar páginas web como JavaScript, C y SQL. SQL está muy enfocado a las bases de datos. Los siguientes conceptos que tenemos que visualizar acerca de la programación son los niveles de programación. Tenemos tres niveles. Primero tenemos el de alto nivel. ¿Qué es un lenguaje de alto nivel? Bueno, pues es aquel lenguaje que se aproxima al lenguaje normal. Estos son muy fáciles de comprender, ¿sí? Un lenguaje de alto nivel es aquel que no te vas a tardar mucho tiempo en aprenderlo. Algunos ejemplos de este lenguaje de programación son los famosos lenguajes por bloques, ¿sí? Como Scratch o Lego Mindstorm, que utilizan bloques. También tenemos otros lenguajes que utilizan muchas expresiones del inglés que nos hacen fácil su comprensión.
Por otra parte, tenemos un lenguaje de medio nivel. ¿Qué es un lenguaje de medio nivel? Pues no es nada más que es un lenguaje que es un poco más difícil de abstracción. Sí, el nivel la traducción que hace de la computadora es menor que el de alto nivel. Algunos ejemplos que tenemos en este lenguaje es el lenguaje C o C++ y C++, perdón. Son lenguajes diferentes, lenguaje C y C++. Por último tenemos el de bajo nivel. Un lenguaje de bajo nivel, bueno, un lenguaje de bajo nivel proporciona poca abstracción, o también que esto nos quiere decir que para comprenderlo es difícil, ya que el lenguaje no hace tantas traducciones del lenguaje común o del lenguaje de programación al lenguaje de las computadoras. Muchos de estos lenguajes son de las computadoras, que recordemos que las computadoras se comunican por ceros y unos. Un ejemplo de lenguaje de programación de bajo nivel es el lenguaje ensamblador. En la siguiente imagen en esta imagen podemos apreciar la aclaración de este punto de los lenguajes de nivel alto y bajo. Sí, como podemos ver, entre más alto esté, se acerca más fácil a un lenguaje humano. Entre más bajo esté nuestro lenguaje de programación, se asemeja más al lenguaje que se comunica una computadora. Como vemos aquí, como ya lo dije, ceros y unos. En este caso, C++ se encuentra en la de medio, es un lenguaje de medio nivel. Correcto. El siguiente término que veremos es programación. La programación es un proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación de modo que pueda ser ejecutado por una computadora. Simplificando esta definición, pues programación nada más es tratar de escribir un algoritmo en un lenguaje de programación. Esa es una definición muy sencilla que les puedo dar acerca de este concepto. El siguiente concepto que veremos es un programa. ¿Qué es un programa? Vemos mucho esta terminología de programas como cuando descargamos un programa en Windows. Bueno, un programa es una serie de instrucciones que nos van a ayudar a realizar una cierta actividad. También otra definición que es útil para un programa pues es el conjunto de pasos lógicos, los cuales están escritos en un lenguaje de programación y su finalidad, como ya lo habíamos dicho antes, es realizar una tarea, realizar algo. El siguiente término muy sonado últimamente, muy sonado en esta sesión porque estuvimos hablando antes sobre los algoritmos, pero no había dicho que un algoritmo. Un algoritmo no es nada más que un conjunto ordenado de pasos. Sí, es un conjunto de pasos que realizan un problema, tratan de resolver un problema. Les pongo aquí, se podrán y dirán: Félix, ¿por qué nos pusiste una imagen de un sándwich y una persona levantándose? Bueno, es un ejemplo muy sencillo para explicar un algoritmo. Podemos entender un algoritmo como cuando creamos un sándwich. Pues primero agarramos una parte del pan, le ponemos su mayonesa, le ponemos el queso, la lechuga, el jamón, el tomate, le ponemos más lechuga, a la otra tapa del pan le ponemos la mayonesa y lo cerramos. Y todo ese conjunto de pasos que hicimos nos van a resolver el problema de realizar un sándwich. Todo ese conjunto de pasos lo podemos escribir en un algoritmo. O también como el despertarnos. ¿Qué hacemos lo primero? Pues lo primero que hacemos la mayoría de nosotros es pues nos despertamos, abrimos los ojos. Después pues nos levantamos y luego ponemos un pie en el piso, ponemos nuestro pie en el piso y ahora sí nos levantamos de nuestra cama. El siguiente concepto muy importante a entender es lo que es el compilador. ¿Qué es un compilador? Bueno, el compilador podríamos hacer una analogía a lo que es un traductor. Por eso les puse esta imagen de Google Translator. Porque pues es un traductor que todo nuestro código, todo nuestro lenguaje, todo nuestro código lo va a transformar a ceros y unos, a un código binario, para que lo entienda nuestra computadora, porque nuestra computadora no entiende las instrucciones de C++. Tiene que venir un traductor, un compilador, a traducir todos esos códigos a ceros y unos para que realice ahora sí nuestra tarea. Ahora sí, ya habiendo entendido todos estos conceptos importantes para empezar a programar,
es necesario hablar sobre lo que es C++. C++ lo creó Bernhard Stroustrup, perdón por la pronunciación, no sé cómo pronunciarlo, que lo creó en los años de los 80. Algunos aspectos curiosos de C++ es que es muy útil en la programación estructurada y en la programación orientada a objetos. Su uso se basa en librerías. Aquí me voy a detener un poquito para explicar lo que es una librería. C++ funciona en base a librerías. Una librería en C++ no es nada más que como podemos hacer una analogía de la librería como una biblioteca. ¿Qué es una biblioteca? Pues una biblioteca es un conjunto de libros. En este caso una librería es un conjunto de funciones. Sí, si no ponemos las librerías en C++, las funciones no nos van a servir. La librería no es nada más aquello que el conjunto de funciones. Y C++ pues tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo la de base de datos, navegadores web, sistemas operativos o incluso algunos videojuegos están desarrollados en C++. Ahora sí, aquí ya viene lo bueno. Vamos a hablar un poquito sobre la estructura principal de C++. Todo programa en C++ tiene que iniciar por al menos dos aspectos de estos. El primero es gatito o no, sí, esto le conocemos como gato include IOStream. ¿Qué es lo que nos hace el código gatito include o el gato? Bueno, lo que hace esto no es nada más que declarar librerías. Como lo dije en la presentación pasada, en la diapositiva pasada, funciona a base de librerías. Aquí le voy a decir qué biblioteca o qué librería voy a usar para que desarrolle todas esas funciones. Entonces el include nos va a servir para utilizar las librerías. El using namespace std nos va a servir para dar accesos a espacios de nombres. Ok, esto lo puedo a nivel muy básico, lo puedo explicar cuando utilizamos las funciones de cin y cout, que nos permite la entrada o salida de datos. En la sintaxis nos dice que tenemos que poner std y luego dos puntos y ahora sí cin y cout. El problema es que eso es muy lento. Entonces para evitar escribir todo std dos puntos ponemos el using namespace std. Por último tenemos int main, los paréntesis y las llaves. Ok, entonces el int main, main proviene del inglés principal, eso es lo que significa main. Nos va a declarar la función principal, ¿sí? La programación la podemos utilizar en base a funciones, ¿sí? Declarar diferentes funciones. ¿Qué es una función? Pues es un cachito de código que va a realizar cierta acción. Podemos decir, bueno, la función principal es esta, la que va a desarrollar así todo el código. Esa es la función principal y eso básicamente es la estructura de C++, la estructura principal, los tres primeros códigos. Obviamente que aquí podemos eliminar la línea 2, sí la podemos eliminar nada más, y como dije no tenemos que escribir más a final de cuentas. Ahora sí, vamos a realizar nuestro primer ejercicio, que dice hacer que C++ imprima en la consola bienvenido a tu curso de programación. Este es un ejercicio muy parecido al Hola Mundo, entonces vamos a trabajar por ello. Ok, entonces para la realización de nuestro primer ejercicio de programación, para realizar nuestro primer programa, vamos a escribir, como les había mencionado, la estructura principal de C++. Iniciamos con el gatito include IOStream. Stream. ¿Qué es lo que nos va a permitir la librería IOStream? La librería IOStream nos va a permitir realizar funciones de entrada y salida, o sea, cin y cout, entre otras. Ponemos el using namespace std y punto y coma. Después es int main, la función principal, paréntesis y llaves. Y ahora vamos a escribir
vamos a poner nuestro cout, la función que nos va a permitir imprimir en la pantalla. Bienvenido a tu curso de programación. Obviamente que si queremos poner texto lo ponemos entre comillas, tiene que estar entrecomillado el texto, y ponemos punto y coma. Siempre en C++ la mayoría de las funciones van a terminar con punto y coma. Esa es una regla de sintaxis. Entonces le vamos a aplicar en compilar y correr. Y ahí tenemos, bienvenido a tu curso de programación. Perfecto. Ahora, me podrían decir, bueno, Félix, y si yo no quiero, tú decías que esta línea la podíamos eliminar, ¿cómo sería el programa si eliminamos esta línea? Bueno, la eliminamos y aquí forzosamente le tendríamos que poner std : esa es la sintaxis que se tendría que poner si eliminamos la línea pasada de using namespace std. Podremos ver que va a funcionar exactamente igual como la vez anterior. Bienvenido a tu curso de programación. No altero el orden, sin embargo yo recomiendo dejar el using namespace std porque pues es más fácil escribir cout por sí solo. Y con esto terminamos nuestro primer programa. En el próximo video vamos a hablar un poquito más vamos a ver más profundidad esta función cout y la función cin. También vamos a ver los diferentes tipos de variables y vamos a hacer otros ejercicios y otras tareitas ahí que tengo programadas hacerlas. Ya para finalizar este video, adjunto las referencias que utilicé para la realización, para la definición de cada concepto que se vio en la clase. Las dejo por si gustas ir e investigar más a fondo cada concepto. Muchas gracias por ver mi video, espero que te haya gustado y nos vemos en próximas sesiones. Gracias por tu atención.